Bienvenidos a un viaje al corazón de lo macabro, a un lugar donde las pesadillas de la infancia cobran vida. Hoy no exploraremos un castillo embrujado ni un cementerio antiguo. Hoy nos adentramos en los canales de Xochimilco, en la Ciudad de México, para descubrir la verdad detrás de uno de los lugares más escalofriantes del planeta Nglá, Isla de las Muñecas. Imaginen un lugar aislado del mundo, una pequeña isla rodeada por aguas oscuras y silenciosas. Pero no es su aislamiento lo que hiela la sangre, son sus habitantes. Cientos, quizás miles de muñecas viejas, rotas y mutiladas, cuelgan de cada árbol, de cada rama. Sus ojos vacíos te siguen, sus sonrisas rotas parecen burlarse de tu miedo. Algunas están cubiertas de musgo y telarañas, otras tienen las extremidades arrancadas. Cada una cuenta una historia silenciosa y aterradora. ¿Cómo llegó a existir un lugar así? ¿Qué oscura leyenda se esconde detrás de estas figuras infantiles, convertidas en guardianes de un secreto? Acompáñenme mientras desentrañamos el misterio de la Isla de las Muñecas. Pero les advierto, una vez que conozcan su historia, nunca volverán a ver a una muñeca de la misma manera. La leyenda comienza con un hombre, don Julián Santana Barrera. No era un coleccionista de antigüedades, ni un artista excéntrico. Era un hombre solitario que, por razones que se pierden en el tiempo, decidió abandonar su vida en la ciudad y establecerse como ermitaño en esta chinampa remota en los años 50. Vivía de lo que cultivaba, aislado del bullicio de la civilización. Su vida transcurría en una tranquila soledad, hasta que un día, según cuenta la leyenda más popular, hizo un descubrimiento macabro. Flotando en las oscuras aguas del canal, cerca de su isla, encontró el cuerpo de una niña pequeña que se había ahogado. El suceso marcó a don Julián para siempre. El alma del ermitaño quedó atormentada, convencido de que el espíritu de la niña no había abandonado el lugar. Poco después de la tragedia, otra cosa llegó flotando por el mismo canal en una muñeca. Don Julián, en un intento por apaciguar al espíritu inquieto de la niña y protegerse de su posible ira, recogió la muñeca y la colgó de un árbol. Pensó que sería una ofrenda, un juguete para que el alma de la pequeña pudiera jugar y encontrar la paz. Pero un solo juguete no fue suficiente. Don Julián comenzó a escuchar susurros en la noche, lamentos que se deslizaban con el viento entre los árboles, y pasos pequeños que nadie más podía oír. El miedo y la culpa lo consumían. Creía que el espíritu de la niña lo atormentaba, exigiéndole más compañía. Así comenzó su obsesión. Empezó a recolectar muñecas de donde pudiera. Las encontraba en la basura, en los canales, o las intercambiaba por las frutas y verduras que cultivaba. Cada muñeca que encontraba, sin importar su estado, era un nuevo talismán, una nueva guardiana contra el mal que sentía acecharlo. Durante 50 años, don Julián transformó su hogar en un santuario grotesco. La isla se fue poblando de estas figuras silenciosas. Colgaba cabezas sin cuerpo, torsos sin extremidades, muñecas con los ojos arrancados o quemadas por el sol. Para él, no eran objetos de terror, sino un ejército de protectoras. Creía que cada muñeca estaba poseída por el espíritu de un niño, y que, juntas, mantenían a raya al espíritu atormentado de la niña ahogada. Con el paso de las décadas, la isla se convirtió en una leyenda local. Los remeros de las trajineras evitaban pasar por allí, especialmente de noche, susurrando historias sobre las muñecas que cobraban vida, movían la cabeza y se llamaban unas a otras en la oscuridad. Lo más fascinante y a la vez perturbador es que la familia de don Julián ha contado una versión ligeramente diferente de la historia. Afirman que don Julián nunca encontró el cuerpo de ninguna niña. Sostienen que él en su soledad simplemente inventó la historia, que la niña ahogada fue una creación de su mente, atormentada por algo que solo él conocía. Según ellos, don Julián creía firmemente que la isla estaba habitada por un espíritu, y comenzó a colgar las muñecas para protegerse de él. Pero la historia de la niña fue un relato que él mismo construyó, y que con el tiempo se convirtió en la leyenda que todos conocemos. ¿Fue real la niña ahogada? ¿O fue el producto de la mente aislada de un hombre? Esta dualidad hace que la historia sea aún más inquietante. ¿Estaba don Julián apaciguando a un fantasma real o luchando contra sus propios demonios internos? Proyectándolos en estas figuras de plástico y trapo, nunca lo sabremos con certeza. El final de la vida de don Julián es tan misterioso y trágico como su obsesión. En el año 2001, su sobrino fue a visitarlo a la isla. Don Julián, ya anciano, le contó que había un espíritu en el río, una sirena, que lo llamaba y quería llevárselo. Su sobrino no le dio mayor importancia, pensando que eran desvaríos de su tío. Fue a atender el ganado, y al regresar horas después, encontró a don Julián sin vida. Su cuerpo flotaba en el canal, exactamente en el mismo lugar donde, 50 años atrás, él decía haber encontrado a la niña ahogada. La causa oficial de su muerte fue un infarto. ¿Coincidencia?
destino o la culminación de una profecía autocumplida? La muerte de Don Julián selló para siempre la leyenda de la Isla de las Muñecas. Su espíritu, según dicen algunos, se unió a los que ya habitaban la isla, convirtiéndose en un guardián más de su macabra colección. Hoy en día, la isla es un destino turístico para los valientes y los curiosos. Tras la muerte de Don Julián, su familia decidió abrir la chinampa al público. Los visitantes llegan en trajinera, navegando por los mismos canales silenciosos, y la experiencia es sobrecogedora. Desde que te acercas, sientes un cambio en la atmósfera, el aire se vuelve más pesado, el silencio es casi tangible, roto solo por el crujido de los árboles y el murmullo del agua. Y entonces, las ves, cientos de ojos de plástico te observan desde las sombras. Las muñecas están por todas partes. Algunas son reconocibles, modelos de épocas pasadas, ahora deformadas por el tiempo y la intemperie. Otras son simplemente partes a una pierna aquí, una cabeza allá, clavada en una estaca. El ambiente es opresivo. Es imposible no sentir una sensación de vigilancia constante. Los visitantes a menudo relatan experiencias extrañas. Dicen escuchar risas infantiles o susurros que parecen provenir de las propias muñecas. Muchos aseguran haber visto cómo las muñecas movían los ojos o la cabeza, siguiéndolos con la mirada. Hay quienes han grabado psicofonías, supuestas voces del más allá, capturadas en grabadoras de audio. Los más escépticos argumentan que todo es producto de la sugestión. El viento que silba entre las cabezas huecas de las muñecas, las ramas que crujen, las sombras que se mueven con el sol, todo puede tener una explicación lógica. Pero cuando estás allí, rodeado por ese ejército de figuras deterioradas, la lógica empieza a parecer un consuelo muy frágil. Los visitantes a menudo traen sus propias muñecas como ofrenda, continuando la tradición de Don Julián. Cada nueva muñeca que se añade a la colección se une al coro silencioso, absorbiendo la energía y la historia del lugar. Hay una cabaña en la isla, el antiguo hogar de Don Julián, que es quizás el punto más intenso de todos. Dentro se encuentran las muñecas favoritas de Don Julián, incluida una llamada Agustinita, y la atmósfera es aún más densa y cargada. La Isla de las Muñecas no es solo una atracción turística de terror, es un monumento a la obsesión, a la soledad y a la delgada línea que separa la realidad de la locura. Es un testimonio de cómo una tragedia real o imaginaria puede dar forma a una vida entera y dejar un legado que trasciende la muerte. ¿Están las muñecas realmente poseídas? ¿O son solo el reflejo del tormento de un hombre solitario? Quizás la respuesta no importa. Lo que importa es el poder que tiene el lugar, la emoción que evoca en quienes se atreven a visitarlo. Es un recordatorio de que el miedo más profundo a menudo no proviene de monstruos, sino de objetos cotidianos sacados de su contexto, imbuidos de una historia oscura. La próxima vez que veas una muñeca vieja en un escaparate o en el desván de tu abuela, quizás recuerdes esta isla. Quizás te preguntes qué historias ha presenciado, qué secretos guarda detrás de sus ojos de cristal. Porque en los canales de Xochimilco, un ejército de ellas espera en silencio, balanceándose con el viento para siempre. Si te gustan las historias de misterio y los lugares inexplicables, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones a lo desconocido. ¿Te atreverías a pasar una noche en esta isla? Déjame tu respuesta en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.